Venga, seguimos con el curso de funciones, todo lo necesario, todo lo que tenemos que saber para cualquier examen de secundaria o de bachillerato de funciones. En este ejercicio vamos a volver a ver un poquito de la función inversa, un segundo vídeo, ya explicamos en un vídeo lo que era la función inversa y cómo se calculaba, lo dejo por aquí ese vídeo, y en este vamos a ver que en determinados casos hay funciones que no tienen inversa, así como otras que sí la tienen, pero en las que su función inversa está acotada, es decir, no nos vale toda ella, toda la función inversa, sino solo un trozo, hoy lo vamos a ver. Todo esto lo vamos a ver a partir de una importantísima propiedad de la función inversa. Esta propiedad me dice, vamos a apuntarla por aquí, que si yo tengo una función f de x y su función inversa, que ya sabemos que la llamábamos f menos 1 de x, se tiene que cumplir obligatoriamente que el dominio de la función f de x sea igual al recorrido, lo pongo como rec, de la función inversa, f menos 1 de x. Y al mismo tiempo se tiene que cumplir que el recorrido de la función f de x sea exactamente igual al dominio de la inversa de f menos 1 de x. Es decir, el dominio de la función coincide con el recorrido de su inversa y el recorrido de la función coincide con el dominio de su inversa. Dominio y recorrido se intercambian entre estas dos funciones, entre la función y su inversa. Importantísima esta propiedad, vamos a recuadrarla y a ponerla aquí a la derecha. Venga, aquí lo tenemos, f de x y su función inversa, se tiene que cumplir esto, dominio de la primera, de la función normal, igual al recorrido de la inversa, y el recorrido de la función tiene que ser igual al dominio de la inversa. Así, cuando yo calcule la inversa de una función y esta propiedad de aquí no se cumpla, ni yo pueda hacer nada para que esta propiedad se cumpla, entonces diré que mi función no tiene inversa. Veámoslo con el ejemplo del apartado A. El apartado A me da la función f de x igual a x cuadrado y me pide que calcule si es que existe la inversa de esa función. Sigo los pasos, ya lo voy a hacer rápido, estos pasos lo vimos en el vídeo que he dicho anteriormente. Pues vamos, el primer paso me decía, reemplazamos f de x por y en la ecuación de la función. Me vengo en la ecuación de mi función y donde hay una f de x yo pongo una y. Y igual a x al cuadrado. Primer paso, listo. Segundo paso, intercambio x por y. Donde hay una x, yo pongo y. Donde hay una y, yo pongo una x. Pues aquí que tengo una y pongo una x, igual aquí que tengo una x pongo una y elevado al cuadrado. Y por último, despejamos, bueno, por penúltimo, por paso tercero, despejamos y. Para despejar y, este cuadrado que hay aquí pasará al otro lado como raíz cuadrada y me quedará raíz cuadrada de x igual a y. Y por último, cambio y por el nombre de la inversa, en este caso por f menos 1 de x. Raíz de x es igual a f menos 1 de x. Ya sabéis que a mí me gusta la f de x o la f menos 1 de x, en este caso que esté a la izquierda, yo puedo darle la vuelta a todo y me quedaría que la función inversa que yo estoy buscando es igual a la raíz de x. ¿He terminado? No. Tengo que comprobar que la propiedad de la que hemos estado hablando se cumpla. Para ello, aquí en mi función original, voy a ver cuál es el dominio y el recorrido de esta función. El dominio, esto ya lo hemos visto, voy a dejar también por aquí vídeo en el que explicamos todo lo referente a dominios, cómo se calculan los dominios de todas las funciones típicas. Dominio de una función como esta, en este caso, que es una función polinómica, el dominio de una función polinómica es todos los números reales. El recorrido de esta función el recorrido hay que pensarlo un poco, ya no es como el dominio que tiene su formulita, hay que pensar. Si yo le doy a la x valores positivos, ¿cómo sale la f de x o la y, que es lo mismo? Porque recordad que el recorrido es todos los valores que puede tomar la y, la f de x. Si yo a x le doy valores positivos, pues f de x sale valores positivos. Si yo a la x le doy el número 0, ¿cómo sale? Pues 0 al cuadrado es 0, f de x o y vale 0. Y si yo le doy números negativos, valores negativos a la x, un valor negativo elevado al cuadrado se transforma en positivo. Es decir, f de x solo puede tomar valores positivos del 0 para arriba. Nunca tomará un valor negativo. Por mucho que yo le dé números, valores a esta x, nunca me va a salir un resultado negativo. Es decir, el recorrido de esta función va del 0 en adelante hasta el más infinito.
en el más infinito pongo un paréntesis y en el 0 voy a poner un corchete. ¿Por qué? Porque el 0 sí puede salir. Si yo la x la sustituyo por 0, 0 al cuadrado es 0, f de x o y vale 0. Este es el dominio y el recorrido de mi función original. Genial, ahora voy a hacer lo mismo, voy a calcular dominio y voy a calcular recorrido, pero ahora de la función inversa, la que acabo de calcular aquí. Dominio de mi función f menos 1 de x. En una función radical, como me ha salido mi inversa, yo ya sé que lo que hay dentro de la raíz tiene que ser siempre positivo o igual a 0. Si es negativo, la raíz no puede funcionar. Una raíz negativa, raíz cuadrada negativa, no existe. Por lo tanto, ¿cuánto puede valer la x? ¿Cuál puede ser el dominio de esta función? Los valores que vayan desde el 0 en adelante. Los valores desde el 0 en adelante harán que la raíz dentro tenga un número positivo. Del 0 para atrás los negativos no, me saldrá raíz negativa. Por lo tanto, el dominio va desde el 0 hasta el infinito siempre con paréntesis y el 0 en este caso con corchete porque existe la raíz de 0, la x puede valer 0. Recorrido de la inversa. Yo a la x solo puedo darle valores del 0 en adelante. Si le doy el 0, la raíz de 0 va a salir 0 y si le doy valores en adelante, pues irán saliendo valores positivos. Por ejemplo, si le doy el 4 a la x, la raíz de 4 es 2. Si le doy el 9, la raíz de 9 es 3. Si le doy el 16, la raíz de 16 es 4. Es decir, van a salir siempre valores positivos. El recorrido, la f menos 1 de x, la y, esto sería dentro de la función inversa, el valor de la y, nunca va a salir negativa tampoco. Por lo tanto, el recorrido de esta función irá igualmente desde 0 en adelante hasta infinito. Comprobamos. Mi propiedad me dice que el recorrido, por ejemplo, de la función, ¿a qué tiene que ser exactamente igual? Al dominio de la inversa. ¿Se cumple? Claro, los dos van desde 0 hasta infinito y el 0 está incluido. Perfecto, ese primer paso estaría completado. ¿Qué más se tiene que cumplir? Que el dominio de mi función coincida con el recorrido de mi inversa. ¿Eso se cumple? No. El dominio de mi función son todos los números reales y el recorrido de mi inversa va desde 0 hasta infinito. No se cumple. Además, yo no puedo acotar, no puedo cortar mi función inversa de forma que en algún momento su recorrido sea todos los números reales. No, porque la raíz cuadrada solo admite valores positivos y esos valores positivos darán resultados positivos. Yo no puedo hacer nada en esta función para que su recorrido sean todos los números reales. Su recorrido siempre va a ser este, de 0 a infinito. Como no se cumple esta propiedad totalmente, quiere decir que esta función mía de aquí, f de x igual a x al cuadrado, no tiene inversa. Si mi propiedad no se cumple y yo no puedo hacer nada en la inversa para que se cumpla, mi función no tiene inversa. Venga, pues lo ponemos y hacemos el apartado B. Genial, ya lo tengo puesto, que no tiene inversa. Apartado B, tengo la función g de x igual a la raíz cuadrada de x. Sigo los pasos para la inversa. Primero reemplazo f de x, en este caso g de x, es otro nombre, por y, y me queda, lo pongo aquí, y igual a la raíz de x. Segundo paso, intercambio la x y la y. Donde hay una y, pongo una x, y donde hay una x dentro de la raíz, pongo una y. Siguiente paso, despejo la y. Para despejar la y, esta raíz pasará al otro lado como cuadrado y me quedará x cuadrado igual a y. Y por último cambio y por el nombre de la inversa. En este caso no será f menos 1 porque mi función no se llamaba f de x, sino que será g menos 1 y me quedará x al cuadrado es igual a g a la menos 1 de x, que si le doy la vuelta, para tenerlo más claro, pongo primero g menos 1 de x igual a x al cuadrado. Genial, ya tengo ahí la inversa, lo he hecho un poco más rápido, ya que esto ya sabemos hacerlo. Vamos a ver las propiedades. Para ello, de mi función g de x voy a calcular primero el dominio, aunque esto ya es fácil porque lo he hecho en el apartado anterior. ¿Cuál era el dominio de esta función radical? Pues ya sabemos que la x solo podía valer del 0 en adelante, si no me salen raíces negativas. Por lo tanto, desde el 0 en adelante hasta el infinito. Y el recorrido, también lo hemos hecho antes, el recorrido de esta función g de x es exactamente lo mismo que el dominio, ya que como solo a la x le puedo dar valores positivos, la g de x o la y también va a salir siempre positiva, va a salir desde el 0 en adelante hacia el infinito. Ahora la función inversa, g menos 1 de x, que ha salido x al cuadrado, ¿cuál será su dominio? El dominio de una función polinómica que es todos los números que existen, todos los números reales. Y el recorrido, pues también lo hemos hecho en el apartado anterior, y me salía que el recorrido siempre salía valores de inversa o de y positivos, ya que si aquí le meto un número negativo, aún así me sale positivo, por lo tanto, desde el 0 en adelante hacia el infinito.
Comprobamos. Dominio de la función, ¿con qué tiene que coincidir? Con el recorrido de la inversa. ¿Coincide? Sí. Ambos van desde 0 hasta infinito. Recorrido de la función de g de x, ¿con qué tiene que coincidir? Con el dominio de su función inversa. ¿Coinciden en este caso? No. Recorrido de 0 hasta infinito, dominio todos los números reales. No coinciden. Pero ojo, ¿podría yo darle alguna restricción a la función inversa que me ha salido? ¿Alguna restricción para que así con esa limitación o con esa restricción que yo le he puesto se cumpla que su dominio ya no sean todos los números reales, sino el intervalo que va desde 0 hasta infinito? Pues sí, puedo hacerlo. Yo puedo decir que la inversa sea el trozo de la función que va desde 0 hasta infinito. Para ello pongo g menos 1 de x, es lo que me ha salido, x al cuadrado, pero ojo, solo para los valores de x que sean mayores o iguales. Le estoy poniendo una restricción. Solo va a valer para los valores de x que vayan desde el 0 hasta el infinito en adelante, mayores o iguales que el 0. Si hago esto, esta nueva función de aquí es una función normal y corriente, solo que tiene una restricción, tiene alguna limitación que yo le estoy poniendo. ¿Cuál será ahora su dominio? Pues si yo estoy diciendo ya directamente el dominio era todos los números reales, pero yo le estoy diciendo no, todos los números reales no, la x tiene que ser mayor o igual que 0, pues entonces el dominio es el que yo le estoy imponiendo, desde el 0, incluido porque pone mayor o igual, hasta el infinito. ¿Y cuál será el recorrido? Pues ahora a la x solo puedo darle valores positivos o el 0, pero el recorrido va a seguir siendo el mismo, ya que si yo le doy el 0, 0 al cuadrado es 0, y si le doy valores positivos, pues van saliendo valores positivos. 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, o sea, van saliendo números más grandes y más grandes y más grandes positivos hasta el infinito. El recorrido irá desde 0 hasta infinito, nunca pueden salir números negativos. Borro la anterior inversa para no liarme y hago la comprobación con esta última. Vale, he borrado la comprobación anterior y compruebo ahora. El recorrido de mi función g de x era de 0 hasta infinito. ¿Coincide con el dominio de mi inversa? Coincide, el dominio de mi inversa ahora es desde 0 hasta infinito, exactamente lo mismo. ¿El dominio de mi función normal coincide con el recorrido de mi inversa? Coincide, ambos son desde 0 hasta infinito. Coinciden ambas condiciones, ya he encontrado la inversa, lo pongo. El resultado final sería si g de x es igual a la raíz de x, si tiene inversa en este caso, que sería g a la menos 1 de x igual a x al cuadrado, pero con una condición adicional que yo le pongo, y es que esa función inversa, su dominio, sus valores de x van desde 0 en adelante hasta el infinito. Esta es la solución. Vale, pues decidme si lo habéis entendido, muy importante que me lo comentéis porque este ejercicio o este tipo de funciones a las que hay que calcular su inversa son más complicadas, entonces decidme si lo habéis entendido, dejar un like si es así, pedidme ejercicios para que hagamos aquí en próximos vídeos y nada, nos vemos en el siguiente.